Buenas tardes a todos los que logren ver el video y darle saludos al profesor Denis Valderrama. Bueno, yo voy a leer lo que es la dramática insurgencia de Bolivia, capítulo 1, los dos silogismos. La tierra del Alto Perú, conocida como el Gran Imperio Inca, como Collasuyo, del siglo XVI, en la conquista estaban dos familias, que son Diego de Almagro, quien nombró el Alto Perú, pero los pizarros se apoderaron de ello. En 1545 descubrieron en el suelo la mina más rica, la montaña de la plata de Potosí. Al descubrir esta riqueza, dos países fueron infiltrándose, Paraguay y Brasil, a las montañas de Potosí. Hacia 1551, Consejo de Indias creyó necesario una audiencia en Charcas. Se estipuló que la audiencia guardaría un control y equilibrio político, económico, legislativa, eclesiástica y militares, junto al mandato del virrey, el cual alcanzó el poder para gobernar de dicha audiencia. De acuerdo a la cédula real, en conjunto con la ciudad de Plata, la Real Audiencia incluirá a nuevas tierras como ser Lima, y de acuerdo a la cédula real fueron de acuerdo a la cédula real, en conjunto la ciudad de La Plata, la Real Audiencia incluirá a nuevos territorios como ser Lima, y de acuerdo a la cédula real fueron dividiendo territorios. Pronto no se conocían dónde estaban los límites de Charcas. Esto dio muchas disputas entre Bolivia y sus vecinos y se encontró envuelta en guerra más de una vez. La audiencia de Charcas llegó a tener poder de al menos 7 países. Sus dominios se extendió de océano a océano, riqueza y deseada de poder absoluto. Tomaban a burla las órdenes superiores del virrey. Ejercen encargo de oidor de Charcas. Era admirado y venerado como divinidad. Por otra parte, hay un personaje, Mariano Moreno, quien originó el enfrentamiento de españoles contra indios, dirigidos por Catari y Tupac Amaru. En 1778, el virreinato de Perú fue dividido en dos virreinatos, una en Buenos Aires y otra en Cusco, no muy distante de Chuquisaca. Esto no causó perjuicio a la Real Audiencia de Poder. Lo que realmente dañó fue la reforma política de 1782, la reerección de las audiencias de Buenos Aires y Cusco y el cambio de Charcas a un nuevo virreinato fueron las causas para el fin de la Edad del Oro de la audiencia de Charcas. Su actitud negativa, ignorante, declina su valor en la sociedad. Las ideas revolucionarias surgen de la Universidad Pontificia Ideal de San Francisco Xavier, y la Real Academia Carolina será un ambiente en enseñanza y razonamiento, tanto como para estudiantes de la ciudad y de residentes locales y maestros de tecnología y derechos y doctores. La universidad fundada en 1621, las clases comenzaron en 1623, pero la audiencia no dio su sello de aprobación hasta 1624. Se conoció a los jesuitas el derecho exclusivo de enseñar en la nueva universidad, pero se amplió una nueva carrera que fue Derecho, y los encargados, que fueron los jesuitas, fueron reemplazados por profesores. En 1776 crean una nueva academia, fue denominada Real Academia Carolina, en la que graduados practican antes de ser admitidos al tribunal. Será en este sitio donde las discusiones críticas comenzarán de independencia. Convirtieron el pasatiempo de debate en crítica y disputas. Pasquinos, libelos, caramillos fueron escrituras escritas a mano. Uno de los pasquines de naturaleza política, colocado en 1794, proclamaba «Viva Francia», cuestionando si Charcas está influenciado o ideas provenientes desde Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Mediante libros de acceso prohibido, quedaron sorprendidos de la política liberal de países extremos, entre ellos Mariano Moreno, Vicente Pazucanqui y Bernardo Monteagudo. El reconocido Santo Tomás de Aquino fue más estudiado en San Francisco Xavier. También Francisco Suárez, un filósofo jesuita que
Fue imposible no conocerlo. Ambos influenciaron a la nueva generación para un bien desempeño laboral en torno al bienestar de la sociedad. De igual manera, Suárez, interesado y a favor del Papa sobre el soberano, proponía que el gobierno, ante incumplimiento de deberes, será sustituido por uno que esté dispuesto a hacer las cosas bien. Por otra parte, no podían negar el trabajo de Maquiavelo y el silogismo, filósofo italiano, dando alternativas diferentes que se pueden tomar, pero con el mismo objetivo como propósito final. La independencia de Charcas tuvo 4 elementos fundamentales: Aquino Suárez, Maquiavelo y los silogismos, como fue en la filosofía occidental. Grecia y Roma, los radicales, a través del uso de 3 elementos, constituyen que el rey deberá ser digno para americanos. La principal carga de estudiar derecho y no ser oidor es el no haber nacido en España. Eran discriminados e ignorados. Amaban al rey, por lo que imposibilitaba la división de la corona española, que proponía Radical. Absolutamente todo el pueblo unido luego contra la rebelión de indígenas violentando su objetivo, pero también pensaban en dar su apoyo si hubiera logrado la victoria. Se inspiraron gracias a los escritos de Maquiavelo de paciencia, que optaba tolerancia a la política y caminos distintos a lo que se creía. De acuerdo a ello, ellos buscaron maneras de debilitar a la corona española. La noticia del 21 de agosto de 1808 de la caída de Manuel Godoy, cediendo el rey Carlos IV a su hijo Fernando VII, decisión criticada y por la Junta de Sevilla reclamó gobernar. Sin embargo, en 1804 el desacuerdo y la disputa generó separaciones, extremos, siendo esto el medio que se necesitaba para dar paso de estrategia de Chuquisaca. Don Ramón García de Pizarro llegó a ser el presidente de Charcas en 1796, nacido en África. Antes de llegar a Chuquisaca, se capacitó en varios ámbitos. Su aspecto físico era alto, delgado, con mejillas sonrojadas. Era simpático, con una inteligencia, evitaba de toda forma las guerras, disfrutaba del ambiente social. Don Benito María de Moxo y Francolí, que asumió el cargo en la iglesia en 1807 en lugar de San Alberto, siendo completamente ambos diferentes, ya que prácticamente gozaba de grandes lujos. Uno de sus amigos fue Pizarro, con quien compartió su temor de la violencia. El arzobispo posee la sensibilidad extrema que disgusta a la audiencia. Su tremendo error fue proclamar a la ciudad, aproximarse a la iglesia ante la divulgación de Francia y la renuncia de Carlos IV. Expresó su temor y suplicó al cielo mediante oraciones, una humillación que hasta estuvo dispuesto a arrodillarse, siendo apoyado por Pizarro, pero repudiado por la audiencia. La situación empeoró en septiembre ante el pedido de fidelidad de Sevilla. Una vez enterado la situación, Pizarro convocó a una asamblea con la audiencia en real acuerdo, denominados de suma importancia. Tal información llegó a oídos de Moxo, quien pidió participar en dicha reunión, siendo rechazado por los jueces, que consideraban la petición un delito. Terminando así la reunión del arzobispo y la Real Audiencia, el motivo de la Junta fue para analizar y decidir acerca de las cartas otorgadas a Pizarro del virrey Liniers, además del próximo recibimiento de Goyeneche a Chuquisaca. El presidente, observando los aspectos positivos de Sevilla, estaba claro a favor de seguirlos, coincidiendo su decisión con las cartas de Liniers. Oponiéndose oidores a la idea, examinando, llegarán a la conclusión de esperar órdenes.
La llegada de Goyeneche a Buenos Aires, Pizarro convocó de nuevo a Real Acuerdo, teniendo en cuenta que esta vez aceptaran la única solución que les quedaba. Una vez presente Goyeneche el 2 de noviembre en Chuquisaca, le dieron una bienvenida de parte de Moxo. Todos quedaron sorprendidos por el hombre alto, elegante, que radiaba respeto, que ante la vista de Goyeneche se vio inferioridades en ambos autoridades. En la reunión personal con el representante Moxo y Pizarro, fueron quienes se llevaron una tremenda carta de parte de Carlota Joaquina, una autoridad de la corona española. La respectiva carta fue devuelta a la representante porque creían importante y debía ser analizada por la gente. Al día siguiente, 12 de noviembre, en la reunión proclamaba la cual se rehusaba asistir, pero ante la amenaza de Pizarro decidió asistir a la audiencia posterior a presentarse. Goyeneche, mediante un credencial, fue rechazado. Pizarro abrió y dio lectura a su carta para luego entregar a los demás miembros que reaccionaron ante la declaración de Carlota, en la cual exigía la corona por ser hija de Carlos IV y lo asumiría por derecho. Claramente las cartas se dirigían a las dos actividades. Lo que no se sabía era que Goyeneche era agente de Carlota en secreto. Los demás se cuestionaban que por qué tenía la carta él, pero Goyeneche mintió sobre el respecto, que un capitán británico lo había entregado como un favor para llevarlo a Charcas. Añadiendo al conflicto la demanda portuguesa, fue inevitable la pacificación final, agravando el reclamo de Carlota, afectando al presidente, anunciando oficialmente inicio de la Guerra de la Independencia en Charcas. Los mensajes fueron un objeto importante para acabar con Pizarro y Moxo. Excluyeron Goyeneche, pretendía induir a la academia con la idea de Carlota, pero al menos influyó en Pizarro y Moxo. Ante el reconocimiento a Carlota por su parentesco con los reyes, no tomaron en cuenta que esta decisión sería un error. Podían ser usados por audiencias. Sostenía que esta decisión sería un error. Podían ser acusados por traición y desobediencia, ellos que decían ser patriotas. En cuanto a la carta, emitieron una carta en respuesta a Carlota. El intendente cochabambino, quien extendió Charcas a la frontera con Brasil, de nombre Francisco, también recibió la carta de Carlota, a diferencia de que sí pudo interpretar el propósito y optó por no dar su opinión. Sabía del silogismo construido por los radicales, tomando su astucia. Era tiempo de proceder. El silogismo de las carretas fue destruida por los reclamos de Carlota. Perdieron su valor que fue construida por los radicales para desviar la ambición de Carlota. Estaba bien, pero ya fue a Pizarro y a arzobispo. Además, dijeron que Carlota no podía asumir el trono porque la ley sálica de Felipe V de 1513, la cual descalifica a la mujer para el gobierno de España. La estrategia de los hechos radicales consistía en dos fases. Primero fue el silogismo de Careta, quien puso desacuerdo contra la Sevilla, disminuyó el plan de reclamos de Carlota. Por consiguiente, de enfrentamiento derechos de portugueses, destruir la autoridad divulgando una supuesta venta de Charcas a Carlota y finalizar eliminando la evidencia de independencia ansiada. 3 hombres reconocidos formaban parte de los radicales, entre ellos el reconocido Jaime Sudáñez era abogado. Sus ideas revolucionarias no fueron sospechadas.
junto a su hermano Manuel, participó del cabildo, lograron que el plan progrese. Programaron el plan violento antipresidencial. Las circunstancias estaban a su favor. Boeto, quien había intercambiado insultos con Goyeneche tras un trastorno, falleció el 6 de diciembre, culpando a Goyeneche como el asesino. Pizarro y Moxo prevalecieron con la idea de unir nuevamente la corona española, motivo por el cual centraron su intención de recibir apoyo en la universidad, el mismo rechazado por 3 personas, base de los radicales. Criticaron a Carlota, dejando en claro su decisión en la sesión convocada 19 de enero. Sudáñez despreciaba a Moxo. El arzobispo escribió una carta de queja por el rechazo que se vio en Chuquisaca, denominado los insultos vulgares. Un coronel español estaría de parte de la audiencia el 23 de mayo. Paola Sanz. Ante las medidas drásticas, la audiencia, el cabildo se organizó junto patrullas de la ciudad y al día siguiente sustituir al presidente. Enterados del levantamiento, Pizarro ordenó la aprehensión del personal ejecutivo de la audiencia, juez, regente y por los pobres sudáñez. Por otra parte, por no atacar las órdenes que prohibían la investigación del virrey y presidente, el único que fue localizado fue Jaime, que al ser trasladado al cuartel gritó al pueblo y en efecto las personas salieron a la calle, iniciando la revolución 25 de mayo de 1809. Tras la presión del presidente, Moxo escapó junto al padre Jorge, quien más adelante retorna a Charcas para seguir con sus planes, gracias al pueblo y opuesto por Arenales como comandante general de Charcas. Asignaron nuevas representantes por la audiencia, entre ellos Monteagudo, Arce y Arsenac, delegados que insistieron a volver a repetir lo sucedido en Chuquisaca y diferencia de otros lugares se debilitaron. El primer grito libertario de Chuquisaca y La Paz encendieron la llama de libertad. Mariano Michel, encargado de viajar a La Paz para pedir que arresten a los que estuvieran a favor de Carlota. En 1808 y 1809, Charcas, motivo por los pasquines de Monteagudo, consiste un diálogo en Atahualpa y Fernando VII, considerado el emperador inca. Medina en esta ocasión debía hacer que los radicales de La Paz obedecieran a Chuquisaca, así logrando su cometido. En 1909, el 16 de julio, se creó un nuevo organismo denominado la Junta Tuitiva, al mando del presidente Pedro Murillo. Mariano Michel, encargado de viajar a La Paz para pedir que arresten a los que estuvieran a favor de Carlota. En 1808 y 1809, Charcas, motivo por los pasquines de Monteagudo, consiste un diálogo en Atahualpa y Fernando VII, considerado el emperador inca. Medina en esta ocasión debía hacer que los radicales de La Paz obedecieran a Chuquisaca, así logrando su cometido. En 1909, el 16 de julio, se creó un nuevo organismo denominado la Junta Tuitiva, al mando del presidente Pedro Murillo. En 1810 el gobierno fue derrocado en Buenos Aires, conociendo a Arenales como el precursor, siendo oficiado junto a los hermanos Sudáñez y Monteagudo. Apresado uno de los hermanos murió y los otros huyeron al mando de Mariano Moreno. Se repitió lo que había hecho en Charcas, esta vez con éxito en Buenos Aires. Padilla y su esposa, Herrera Chairari, junto con los indios, decapitaron a ambos caciques y formaron de la milicia de Arenales. El primer grito libertario de Chuquisaca y La Paz encendieron la llama de libertad.